De energía y biomasa en el tiempo y espacio. Buen día. Antes de dar inicio, quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué el mundo es verde? Reflexionen un momento. Si hay millones de animales herbívoros comiendo plantas todos los días, ¿por qué no desaparecen los bosques, los prados y toda la vegetación del planeta? La respuesta a esta pregunta nos llevará a comprender uno de los mecanismos más fascinantes de la naturaleza. Hoy vamos a hablar sobre el flujo de energía y biomasa en el tiempo y espacio dentro de los ecosistemas. Vamos a descubrir cómo los grandes depredadores son mucho más importantes de lo que imaginan. No solo cazan para sobrevivir, sino que mantienen el equilibrio de toda la vida en la Tierra. Durante muchos años, desde que comenzó el estudio formal de la ecología, los científicos creían que la energía en los ecosistemas fluía únicamente en una dirección, de abajo hacia arriba. Es decir, pensaban que todo comenzaba con las plantas, que producen energía mediante la fotosíntesis. Luego, esa energía pasaba a los herbívoros que comen plantas. Después, a los carnívoros pequeños. Y finalmente, llegaba hasta los grandes depredadores, en la cima de la pirámide alimenticia. Esta visión parece lógica, ¿verdad? Como construir un edificio desde los cimientos hasta el último piso. Sin embargo, la naturaleza es mucho más compleja y sorprendente de lo que parece a simple vista. En las últimas décadas, los científicos descubrieron algo revolucionario, que los depredadores que están en la cima de la cadena alimenticia, aquellos que todos llamamos depredadores tope o depredadores ápice, ejercen un control fundamental sobre todo el ecosistema, pero en sentido contrario, de arriba hacia abajo. A estos depredadores se les llama tope, precisamente porque están en la cima de la pirámide trófica y no tienen otras especies que los cacen o consuman. Este descubrimiento cambió por completo nuestra comprensión de cómo funcionan los ecosistemas. Ahora sabemos que el control no solo va de abajo hacia arriba, sino también de arriba hacia abajo. Y es precisamente de este control del que vamos a hablar. Imaginen que un ecosistema es como la escuela. Si no hubiera directores, maestros, etc., ¿qué pasaría? Probablemente habría caos, ¿verdad? Los estudiantes harían lo que quisieran sin control alguno. Bueno, jóvenes, algo similar ocurre en la naturaleza. Los efectos top-down, que en español significa de arriba hacia abajo, son mecanismos de control y regulación poblacional que ejercen los depredadores que están en los niveles tróficos superiores sobre los niveles inferiores de una red alimenticia. En palabras más sencillas, los grandes depredadores controlan las poblaciones de sus presas, y esto genera efectos en cascada en todo el ecosistema. Esta idea se sustenta en un modelo científico muy importante llamado hipótesis del mundo verde, propuesto en el año 1960 por 3 científicos, Firestone, Smith y Slobodkin. Y aquí viene lo interesante. De esta hipótesis nos explica por qué vivimos en un mundo verde. Según este modelo, la razón por la que vemos tanta vegetación en el planeta no es porque los herbívoros no tengan hambre, sino porque los depredadores mantienen controladas
las poblaciones de herbívoros. Si no existieran los depredadores, los herbívoros se multiplicarían sin control y devorarían toda la vegetación disponible. Entonces, viviríamos en un mundo café, árido, sin plantas. Pero, gracias a que los depredadores regulan a los herbívoros, las plantas pueden acumularse y formar grandes biomasas, como bosques y selvas, y también praderas. Déjenme darles 3 ejemplos reales que los científicos han estudiado y que demuestran claramente estos efectos top-down. Primer ejemplo. En zonas semiáridas, cuando aumenta la población de linces, automáticamente disminuye la abundancia de conejos, que son sus presas principales. Menos conejos significa menos animales comiendo plantas. Por lo tanto, más vegetación sobrevive y el ecosistema se mantiene verde y saludable. Segundo ejemplo, la sobrepesca de tiburones en los océanos. Cuando los seres humanos pescamos demasiados tiburones y otras especies de depredadores topemarinos, ocurre algo grave. Los peces medianos que llamamos mesodepredadores, que son depredadores de rango medio, que normalmente eran regulados por los tiburones, se multiplican de forma descontrolada. Esto genera un desequilibrio en todo el ecosistema marino, afectando a múltiples especies. Tercer ejemplo, la extinción del lobo. En algunas regiones de Norteamérica, cuando el lobo desapareció de ciertas zonas, las poblaciones de venados que son sus presas naturales se expandieron rápidamente. Al eliminarse ese factor regulatorio superior, estos venados en exceso comenzaron a consumir enormes cantidades de vegetación, dañando los bosques y alterando completamente el equilibrio del ecosistema. ¿Ven ustedes el patrón? En todos estos casos, la ausencia o la proliferación de los depredadores terminales provoca efectos en cascada trófica que impactan la biomasa y los tamaños poblacionales de múltiples especies hacia abajo de la cadena alimenticia. Ahora que ya comprendemos los efectos top-down, vamos a hablar de un concepto relacionado, las cascadas tróficas. Una cascada trófica es el efecto en cadena, como fichas de dominó, que van cayendo una tras otra, que se propaga a través de las redes tróficas. Cuando eliminamos o reducimos drásticamente la abundancia de una especie en un nivel trófico determinado. Cuando esto sucede, se provocan cambios secuenciales en la abundancia y composición de especies de los niveles tróficos, tanto inferiores como superiores. Es decir, el impacto se siente en toda la red alimenticia. En el año 2008, el ecólogo Mario Di Vittati señaló en sus estudios que los grandes depredadores son responsables en gran medida de la estructura de los ecosistemas donde habitan. Sus efectos no solo se notan en la abundancia y el comportamiento de sus presas directas, sino que pueden amplificarse a través de las cadenas tróficas, afectando los patrones de biodiversidad de todo el ecosistema. Y ahora quiero contarles uno de los ejemplos más hermosos y mejor documentados de cascada trófica en el mundo. El caso de las nutrias marinas en la costa del Pacífico Norte de Estados Unidos. Presten mucha atención a esta historia porque es realmente fascinante. La nutria marina, cuyo nombre científico es Enhydra lutris, es un mamífero carnívoro adorable que habita en las costas del Océano Pacífico. Este animalito se alimenta principalmente de invertebrados marinos, sobre todo de erizos de mar. Ahora bien, estos erizos son herbívoros que se alimentan de un alga que crece arraigada en el fondo de la costa marina. Esta alga tiene una particularidad. Puede formar lo que los científicos llaman bosques submarinos, que son formaciones verdes densas y de gran volumen,
que dominan el fondo de este ecosistema. Imaginen un bosque, pero bajo el agua, con algas gigantes meciéndose con las corrientes. Es un ecosistema increíblemente productivo y hermoso. Pero hace aproximadamente 50 años, las nutrias marinas fueron muy perseguidas y cazadas. La razón, el valor económico de su piel, que era muy codiciada. Sus poblaciones fueron diezmadas, casi llevadas a la extinción. Y entonces, ¿qué creen que pasó? Al desaparecer el principal depredador de los erizos de mar, estos invertebrados se multiplicaron sin control. Y como los erizos se alimentan de algas, comenzaron a devorar todos los bosques submarinos. El fondo costero se convirtió en una superficie casi limpia de algas, mantenidas a raya por millones de erizos hambrientos. Era como un desierto submarino. La situación cambió cuando se prohibió la caza de nutrias. Sus poblaciones comenzaron a recuperarse rápidamente y para mediados de la década de 1970, las áreas costeras habían sido recolonizadas por este mamífero marino. Lo que sucedió después fue extraordinario. Esta situación se convirtió en un experimento natural para poner a prueba la hipótesis de las cascadas tróficas y la regulación de arriba hacia abajo. Y tal como lo predice esta hipótesis, en las áreas donde regresaron las nutrias, los erizos se hicieron mucho más escasos porque las nutrias los cazaban y los bosques de algas volvieron a dominar el fondo marino costero. ¿Ya se dan cuenta? Una sola especie, la nutria marina, regula la dinámica de todo este ecosistema. Sin nutrias, muchos erizos, y sin algas, con nutrias, pocos erizos y bosques de algas exuberantes. Es un ejemplo perfecto de cómo los depredadores moldean los ecosistemas donde viven. Hasta ahora hemos hablado del espacio, de cómo los depredadores controlan los ecosistemas en diferentes lugares, pero también debemos hablar del tiempo, específicamente de cómo las estaciones del año afectan el flujo de energía y biomasa. La estructura trófica de un ecosistema no es estática, jóvenes, cambia y varía considerablemente a lo largo del año como respuesta a los ciclos estacionales del ambiente. Los cambios en la duración del día, la temperatura, la disponibilidad de nutrientes y otros factores ambientales provocan alteraciones en la productividad primaria, en las tasas de crecimiento de las poblaciones y en los patrones de actividad de los organismos, lo que repercute directamente en la organización trófica. Permítame explicarle con un ejemplo que todos conocemos. Piensen en las estaciones del año durante la primavera y el verano. ¿Qué observamos en la naturaleza? Todo florece, hay más horas de luz solar, las temperaturas son cálidas y agradables. Estos factores ambientales provocan que aumente la cantidad de materia orgánica generada por los productores primarios, es decir, las plantas y las algas. El aumento en horas de luz, temperatura y disponibilidad de nutrientes incrementa la tasa fotosintética y el crecimiento vegetal. Esto se traduce en una mayor producción de biomasa de los organismos fotosintéticos, lo que sostiene grandes poblaciones de herbívoros y, consecuentemente, de los niveles tróficos superiores. Es como si la naturaleza entrara en modo de producción intensiva. Pero, en otoño e invierno, la historia cambia completamente. La productividad del sistema disminuye considerablemente, limitando la transferencia de biomasa hacia los consumidores. Hay menos luz solar, hace más frío, hay menos nutrientes disponibles. La menor disponibilidad de recursos provoca declives poblacionales en muchas especies. Algunos animales migran hacia lugares más cálidos, buscando alimento. Otros entran en periodos de latencia, como la hibernación. ¿Saben qué es un periodo de latencia? Es un estado de inactividad o desarrollo lento que ocurre durante una etapa específica del ciclo de vida de un organismo. Este periodo puede durar desde unos pocos días hasta varios meses, dependiendo de la especie y las condiciones ambientales.
Los osos que invernan en invierno son un ejemplo perfecto. Así, la estacionalidad regula los flujos de energía y acumulación de biomasa, resultando en cambios estacionales en la abundancia relativa de los distintos niveles tróficos y una sucesión cíclica de la estructura trófica con el transcurso del año. Es como si el ecosistema respirara, exhala vida y abundancia en primavera y verano, inhala y se contrae en otoño e invierno. La productividad primaria y la transferencia de biomasa varían estacionalmente, y esto determina en gran medida la dinámica de las poblaciones y las interacciones tróficas que configuran la trama alimentaria de los ecosistemas. Para cerrar con este video, quiero hablarles de dos conceptos muy importantes que nos ayudan a entender cómo funciona la sincronización en la naturaleza: el acoplamiento trófico y el desacoplamiento trófico. Primero, el acoplamiento trófico. Según el científico Cushing, quien propuso este concepto en 1990, el acoplamiento trófico se refiere a la sincronización temporal y espacial en la disponibilidad de los recursos entre depredador y presa. En otras palabras, cuando los ciclos poblacionales de ambos depredadores y presas se encuentran estrechamente vinculados, perfectamente coordinados en el tiempo y el espacio. Esto se logra a través de adaptaciones fisiológicas y conductuales en los ritmos biológicos de depredadores y presas. Es como una coreografía perfectamente ensayada, donde cada participante sabe exactamente cuándo debe actuar. Déjenme darles algunos ejemplos concretos de acoplamiento trófico que podemos observar. La relación entre abejas y flores. Las flores florecen justo en la época en que las abejas están más activas y necesitan néctar. No es coincidencia, es acoplamiento trófico. La relación entre mariposas y plantas. Muchas mariposas depositan sus huevos justo cuando las plantas que servirán de alimento a sus orugas están en pleno crecimiento. La relación entre murciélagos y mosquitos. Los murciélagos salen a cazar precisamente en las horas cuando los mosquitos están más activos. La relación entre aves rapaces y roedores. Muchas aves rapaces tienen sus crías en primavera, justo cuando las poblaciones de roedores están en su punto más alto, garantizando alimento abundante para sus polluelos. Todos estos son ejemplos de sincronización perfecta. Cuando existe acoplamiento trófico, el ecosistema funciona de manera eficiente y equilibrada. Pero ¿qué sucede cuando se rompe esa sincronización? Aquí es donde entra el concepto de desacoplamiento trófico. De acuerdo con Durant y sus colaboradores, quienes estudiaron este fenómeno en el 2007, el desacoplamiento trófico sucede cuando se pierde la sincronía entre los ciclos poblacionales de depredadores y presas. Esto generalmente ocurre debido a cambios ambientales, muchas veces provocados por el cambio climático o por actividades humanas que alteran los ecosistemas. Cuando ocurre un desacoplamiento trófico, se produce un fallo en las relaciones tróficas y se rompen vínculos e interacciones ecológicas clave, impactando gravemente la estabilidad de toda la red trófica. Un ejemplo muy claro de desacoplamiento trófico ocurre con las especies exóticas invasoras. Cuando el ser humano introduce una especie en un ecosistema donde no pertenece, esta especie llega sin sus depredadores naturales. ¿Qué consecuencias tiene esto? La especie invasora puede multiplicarse sin control, sobrepoblar el ecosistema y alterar completamente el equilibrio ecológico, desplazando a especies nativas y modificando las cadenas alimenticias establecidas. Otro ejemplo que preocupa mucho a los científicos es el cambio climático. Está provocando que algunas especies modifiquen sus ciclos reproductivos o migratorios, pero sus presas o sus recursos alimenticios no cambian al mismo ritmo. Esto genera un desacople temporal que puede tener consecuencias devastadoras para ambas poblaciones. Bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video. Permítanme hacer un recuento de los puntos más importantes que hemos visto el día de hoy. Primero,
comprendimos que los ecosistemas no funcionan como una simple cadena lineal, donde la energía solo fluye de abajo hacia arriba. Los depredadores tope ejercen un control fundamental de arriba hacia abajo, regulando las poblaciones de sus presas y generando efectos en cascada que mantienen el equilibrio de todo el ecosistema. Esto es lo que llamamos efectos top-down. Segundo, aprendimos sobre las cascadas tróficas. Ese efecto dominó que se produce cuando eliminamos o reducimos drásticamente una especie clave en un nivel trófico. El ejemplo de las nutrias marinas nos mostró de manera clara y hermosa cómo una sola especie puede transformar completamente un ecosistema. Tercero, comprendimos que la naturaleza es dinámica y cambia constantemente. La estacionalidad afecta profundamente los flujos de energía y biomasa, provocando que los ecosistemas se expandan en ciertas épocas del año y se contraigan en otras, como si respiraran. Y finalmente conocimos los conceptos de acoplamiento y desacoplamiento trófico, entendiendo que cuando las especies están sincronizadas, el ecosistema funciona bien. Pero cuando se pierde esa sincronía, generalmente por causas humanas, los efectos pueden ser devastadores. Pero más allá de estos conceptos científicos hay una lección fundamental que quiero que se lleven. Cada especie en un ecosistema cumple un papel crucial. No existen especies inútiles o innecesarias, desde el depredador más grande hasta el organismo microscópico más pequeño. Todos están conectados en una red compleja de relaciones. Cuando los seres humanos eliminamos especies, ya sea por caza excesiva, destrucción de hábitats o introducción de especies invasoras, no solo afectamos a esa especie en particular, los efectos se propagan en cascada, afectando todo el ecosistema. Muchas veces, de formas que ni siquiera podemos predecir. Esto nos hace responsables de cuidar la biodiversidad, de proteger a los depredadores tope, que durante mucho tiempo hemos visto como amenazas, de entender que somos parte de esta red trófica, no sus dueños ni sus controladores. El mundo es verde gracias a un equilibrio delicado y complejo, y ese equilibrio depende de que respetemos y conservemos todas las piezas del rompecabezas. Muy bien, jóvenes, espero que la próxima vez que salgan al campo, vean bosque, la selva, observen un documental de naturaleza, o simplemente miren a su alrededor, recuerden lo que hemos visto hoy. Detrás de cada ecosistema hay fuerzas invisibles trabajando constantemente para mantener el equilibrio. Y ahora ustedes conocen esos mecanismos. Entienden cómo funciona esa maquinaria perfecta de la naturaleza.